En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Oh Rey de los cielos, consolador, Espíritu de la verdad que está presente en todas partes y que todo lo llenas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida. Ven y fija tu morada en nosotros y purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, oh bondadoso. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, purifícanos de nuestros pecados, soberano, absolvénos de nuestras transgresiones. Oh Santísimo, milízanos de nuestras dolencias, por la gloria de tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan sustancial nuestro, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Seguimos con el tema de la doctrina de la salvación, de la enseñanza de la salvación. Y tomando una de las analogías, ¿se acuerdan que vimos varias analogías? Ahora va a estar bien presente justamente el tema de la lucha. Vamos a hablar acerca de en qué consiste la lucha contra el pecado y por qué es que tiene que haber una lucha contra el pecado. Y también, obviamente, va a estar muy presente la analogía terapéutica, porque esto tiene que ver con la sanidad de nuestras almas. Recordemos que para la Iglesia Ortodoxa el hombre que está sano psicológicamente, el hombre que se ha curado por la gracia de Dios es la persona que ha alcanzado la santidad. Eh, por eso mismo es que los santos eh, son los que están en un orden natural, digamos, y de hecho sobrenatural, pero que corresponde a la naturaleza de lo que Dios quería que nosotros fuésemos. Eh, Así que, adelante. Primero que nada, eh, cuando nosotros hemos sido bautizados o crismados, se hizo esta oración que decía, vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os revestisteis. ¿Y qué significa esto? De que ahora Cristo y nosotros al ser sumergidos en el agua y también al emerger tres veces, hemos sido revestidos de lo que Cristo es, hemos sido revestidos de sus cualidades, de su fuerza. Obviamente, si nosotros también eh, optamos por tomar todas estas armaduras, estas herramientas que Él nos da y estas armas, sucede que cuando nosotros emergemos del bautismo, como decía San Juan Crisóstomo, somos como las estrellas más brillantes, incluso más brillantes que las estrellas del cielo nocturno, porque el, al ser lavados completamente de nuestros pecados, la pureza resplandece de día o de noche, ¿ya? San Juan Crisóstomo habla de forma muy bella acerca de esto, de esta purificación que ocurre a raíz del bautismo. Pero como somos personas falibles, como no tenemos quizás la misma valentía que tuvieron algunas otras personas que conservaron esta pureza, la gran mayoría de nosotros, si no todos, después del bautismo, eh, ensuciamos nuestras vestiduras blancas con las que habíamos sido revestidos, perdiendo esa pureza y ese brillo original, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, la lucha del cristiano es volver a adquirir esa pureza que adquirió en el sagrado bautismo, volver a resplandecer como aquel día. Y es un proceso que puede ser difícil, que de hecho lo es un proceso de esfuerzo, pero es un proceso muy bello también porque vamos conociendo nuevamente a Dios, vamos encontrándonos con su perdón,
encontrando el arrepentimiento dentro de nosotros para poder cambiar. Y es un proceso en que volvemos a tener esa pureza primitiva, pero ahora con la madurez de esta experiencia, que bueno, el Señor mismo también permitió que nosotros pudiéramos tener todas estas batallas, estas derrotas e incluso, aunque Él no es Él el que nos hizo caer y nos derrotó, sino que Él permitió que estas cosas ocurrieran para que nosotros de ahí podamos aprender a volver a levantarnos con confianza, con fuerza y con su ayuda, ¿ya? Por encima de todo con su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, ¿en qué consiste esta armadura del cristiano? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y la fuerza poderosa, revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber sido todo. Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Excelente. Ahí está. Ya, acá hay una enumeración acerca de esta. Miren, ceñidos tenemos que estar con la verdad. Esto era lo que le da firmeza, digamos, a la armadura. Dice, le da la verdad de la fe y la sinceridad del corazón que sostiene toda la vida espiritual, así como el cinturón sostiene la vestidura del soldado. Entonces, la verdad nos tiene que a nosotros caracterizar como cristianos. Eh, no podemos ni autoengañarnos ni engañar a otros. Y, a veces el hecho de autoengañarse puede ser bastante difícil, puede ser una tentación fuerte para uno, por el hecho de querer justificarnos y decir, esto que está mal, bueno, puede ser que esté bien si lo vemos de esta manera y todo eso. No, sino que la verdad tiene que transformarnos a nosotros para que seamos también verdaderos y también hablar verdad los unos con los otros, ¿ya? Eh, y la verdad también acompañada del amor, porque también es un exceso y es un defecto cuando la verdad se dice, estas personas que dicen, no, yo soy sincero y por eso digo las cosas así, y, y hiere a las personas por decir las cosas de forma hiriente. Entonces, si bien hay que decir la verdad, hay que decirla también revestida con amor. Y el amor también no anula la verdad. Lo siguiente, la coraza de la justicia. La justicia de Cristo recibida por fe y la vida recta que protege el corazón, los órganos vitales como contra el pecado. Entonces la justicia tiene que también caracterizarnos a nosotros. La justicia también corresponde dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es como la definición clásica de lo que es la justicia. Entonces, primero que nada, dar a Dios lo que le corresponde. Eh, por ejemplo, darle, si nosotros no nos vamos a comprometer con hacer una regla de oración, darle a Dios ese tiempo que nosotros destinamos para Él, porque le corresponde. Si a las personas les corresponde darle el reconocimiento, si a nuestros padres, a nuestros hermanos les corresponde darles amor, también tenemos que darlo. Y así con cada una de las personas, también en nuestro trabajo, también dar lo que tenemos que dar de nosotros mismos en nuestro trabajo para hacerlo bien. Entonces todo esto corresponde con la justicia. Eh, a ver. El calzado. El calzado es el Evangelio de la paz. En la Biblia también dice, benditos los pies de los que anuncian la paz. Entonces, es la preparación y la firmeza para anunciar y vivir la paz de Cristo, vivir el Evangelio. Permite estar firmes y listos para el combate, como las sandalias del soldado romano le daban estabilidad. Entonces, en el calzado nosotros tratamos de estar preparados y firmes y siempre listos como para poder darles a las personas palabras que vengan de parte de Dios, ¿no? Por eso mismo también si nosotros queremos hablar las cosas que vengan de parte de Dios, tenemos que también primero que nada llenarnos de ellas, llenarnos de la Sagrada Escritura, llenarnos de lecturas espirituales, de los santos padres de la iglesia, de los santos.
Mientras más nosotros nos llenemos de este tipo de contenido, eso mismo va a ser lo que salga naturalmente de nuestros labios y de nuestras acciones también. Entonces, estar siempre listos para esto. A ver, parece que hay un comentario por aquí. Claro, dice la diferencia entre honestidad y sincerismo, como dice. Sí. Y la liturgia. No, no sé a qué venía lo de la liturgia, Se pero refiere a sí. que había que llenarse no solo del Evangelio y demás cosas que dijiste, sino también de la liturgia. Excelente, sí. Muy bien. La liturgia tiene esta virtud también de que por todos nuestros cinco sentidos entra esta información, por decirlo así, de lo que es el Evangelio, de lo que es la verdad. Con el gusto, con el olfato. Bueno, hay un tema muy interesante que vamos a poder hablar más adelante, si Dios quiere, que es acerca de cómo purificar nuestros sentidos también eh, mediante la contemplación de las cosas que son santas y buenas, ¿no? Ya. Lo de los iconos lo vamos a hablar después, que lo comenta por aquí Martín. Bien. El escudo de la fe, que es la confianza en Dios, que apaga los dardos de fuego, los pensamientos tentadores, desesperación, dudas del maligno. Eh, un ejemplo bien claro de cómo es la fe, un aspecto es este de lo que tiene que ver con los dogmas de la iglesia. Y en ese sentido, el estudio del credo que nosotros rezamos, el credo niceno-constantinopolitano, tiene ahí todas estas cosas que nosotros debemos creer. También la fe es saber que el Señor cuida de nosotros, saber que somos hijos de Él y cosas de ese tipo. Es un escudo grande que nos protege todo el cuerpo. La palabra que se usa es tureos, que no es aspis. Aspis es el pequeño y grande es el tureos. Así que la fe tiene la virtud de protegernos enteramente. El yelmo de la salvación es esta esperanza firme de la salvación en Cristo. Como yo lo decía también, no hay que confundirlo con la seguridad, la llamada seguridad de la salvación, sino que es esta esperanza de decir, Dios me ama, Dios me quiere salvar y Dios lo hará. Eh, pero también implica este esfuerzo en esta esperanza, porque si nosotros dejamos atrás el esfuerzo, esta esperanza es una vana esperanza, porque si bien Dios no nos salva por nuestro esfuerzo, Dios no nos va a salvar si nosotros no nos esforzamos. Así que eso. Y la espada de la palabra de Dios, que es la única pieza ofensiva de esta armadura que se enumera acá en Efesios, y que es la Sagrada Escritura y en un sentido pleno también es Cristo mismo, que Él es la palabra de Dios. Así que significa esto de estar llenos de Cristo, de estar llenos de Él. Tiene que ver también con la oración del corazón en que invocamos constantemente al Señor Jesucristo y nos sirve para combatir de forma activa al enemigo, como Cristo lo hizo en el desierto. Bien, ¿qué es el pecado y qué es el arrepentimiento? Aquí vamos a enumerar un poquito también de forma analógica qué cosas eran el pecado y a qué se asemejan en el mundo natural, ¿no? Vemos el pecado que justamente es su raíz etimológica, que viene del griego, que es hamartía, es error o equivocación. También, desde un aspecto jurídico, en la Sagrada Escritura se le entiende como delito u ofensa. Por el lado de lo terapéutico, se le entiende como una enfermedad, como una herida, como dolencia o debilidad. Como cantamos también y oramos, esto, Santísimo, mire y sana nuestras dolencias, por la gloria de tu nombre, que dice en la oración del Trisagio. Mira y sana nuestras dolencias. Asimismo, como cuando nosotros vamos al médico y él, para poder sanarnos, para poder darnos lo que nosotros necesitamos, primero tiene que mirar aquello, tiene que hacer esta anamnesis, digamos. Si no me equivoco, esa es la palabra, que es para poder diagnosticar. Entonces, poder ponernos delante de Dios, que Él mire nuestras debilidades, que Él mire nuestras dolencias, lo que nos aqueja, que nos sane y nos sane de nuestros pecados, ¿no? Otra forma de que se entiende el pecado es como impureza o suciedad, ¿ya? Eh, también se entiende como engaño, como caída, como oscuridad y también como deuda. Entonces, por oposición, lo que es el arrepentimiento, si el pecado era el error o la equivocación, el arrepentimiento es volver a dar en el blanco, es acertar.
Si algo le agrada a Dios, es un corazón arrepentido. Dice como dice, a un corazón contrito y humilde, tú no lo despreciarás, lo que aparece en el Salmo 50. Entonces, a él le agrada esto. Si el pecado es delito u ofensa, el arrepentimiento es la absolución de este delito. Es que se nos perdone de aquello que nosotros hemos cometido. Entonces también es motivo de mucho gozo. Si el pecado es enfermedad, el arrepentimiento es nuestra sanación. Ya, vamos con la sanación, que es fortalecimiento, la pureza y el lavamiento como posición a la impureza y la suciedad, ¿ya? Y también me acordaba acá de una cita bíblica que dice que si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esto viene a raíz del arrepentimiento, ¿ya? Ya. Entonces, si el pecado dijimos que fuese engaño, el arrepentimiento es volver a la verdad. Dejar el autoengaño, dejar y ver las cosas tal como son. También hay veces que los engaños tienen que ver con creernos más de lo que somos y otros engaños tienen que ver con creernos menos de lo que somos. En cambio, el volver a la verdad nos da una verdadera concepción de lo que nosotros somos. De que si bien nosotros, como decía el salmista, como decía el rey David, decía que yo soy gusano y no hombre. En un punto dice eso, porque él reconoce su condición de pecador. Dice, pero también en otras partes de David también dice, nos hiciste poco menor que los ángeles. Dice, nos coronaste de gloria. Eh, y entonces ahí está también de que de dónde salimos, que es de esta oscuridad y de esta pequeñez, Dios también nos da este destino de poder unirnos con Él y de hecho participar de su gracia, que eso es como la más alta dignidad de la que a la que se puede aspirar. Entonces, es un conocimiento de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser también. Si el pecado es caída, el arrepentimiento es volver a levantarnos. Si el pecado es oscuridad, el arrepentimiento es iluminación. Y si es deuda, es condonación de la deuda. Y esto tiene que ver también con algunas parábolas que aparecen en las Sagradas Escrituras que las podríamos comentar también. Pero sigamos con lo siguiente. Bueno, y acá está este icono que es de la confesión, en que esta persona a quien vemos acá que está con su sotana y está arrodillado delante de su Padre Espiritual, está haciendo una confesión sincera, ¿ya? Lo está haciendo con todo el corazón y por lo tanto, un ángel acá le entrega una corona. Y el demonio, el espíritu maligno que lo estaba atormentando a causa de sus pecados, se va, huye, se va porque no puede ya aguantar estar cerca de la persona porque se ha confesado con sinceridad. Y José, levantaste tu manito. Adelante. Sí, ¿qué tal? Con permiso, ¿cómo estás? Bien, gracias. El pecado es cada una de esas cosas y todas al mismo tiempo, ¿no? Mm, Eso me exacto. parece brutal, porque bueno, no sé, en otros casos uno escucha, bueno, quizás también de otras corrientes cristianas, que es solamente una de esas cosas, ¿no? Que es solamente deuda, ¿no? Ujú. Y creo que o sea, es como que la actitud de entrar a ciertas cosas y empezar a separar y a elegir, no, yo quiero esto, yo quiero esto. Claro. Pero una actitud bastante interesante de la ortodoxia es que te brinda algo que está todo unido, ¿no? Está todo coherentemente ligado. Y más un solo concepto con múltiples facetas, múltiples dimensiones, y al mismo tiempo todas son verdad en cada una y en sí mismas. Interesante, así como también las personas de la Trinidad, ¿no? Tienen su distinción como persona, pero al mismo tiempo comparten algo que las une. Sí, muy bonito lo que dices porque, bueno, esta forma de verlo, como dices tú, de ver eh, que hay estas cosas que estamos enumerando, digamos, como que error, delito, enfermedad, y que todas son al mismo tiempo lo mismo, bueno, es justamente porque el pecado está algo tan horrendo que ninguna de las analogías va a ser capaz de abarcar la totalidad de lo que es, ¿no? Imagínense que en la Sagrada Escritura dice
Él fue molido por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, fue molido por nuestros pecados. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, nosotros estamos atentando directamente contra Cristo. Entonces, ¿qué palabras alcanzan para describir esa fealdad y lo horrible del pecado? Pero por el otro lado, el arrepentimiento sobrepasa incluso en su belleza a lo horrible que puede ser el pecado. Es maravilloso porque no es que nos levanta de una forma equidistante de donde habíamos caído, sino que nos levanta a la altura de estar en comunión con Dios, que es mucho más grande y más bello que cualquier cosa que podamos siquiera imaginar. Y también no alcanzan tampoco las analogías para poder decirlo con una sola palabra, sino que es justamente excede las palabras, tiene esta virtud que es apofática, no se puede decir, sino que se puede simplemente experimentar, se puede vivir, gustar. Bien. Hay otro, creo que había otros comentarios que alguien escribió por aquí. Ah, pésima señal y comparte pantalla. Ya, ok. Eran por los problemas técnicos que teníamos. Bien, las tentaciones. Acá San Juan Casiano, citando al apóstol Santiago, dice, todo hombre es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. A ver, un poquito. Ujú. ¿Alguien me lo puede leer? Porque justo me tapo yo mismo y no lo puedo correr. Por favor, José. Todo hombre es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. San Juan Casiano. Ya. Esto aparece en el libro de las Colaciones, capítulo 4. Colaciones capítulo Y 4. sí, y Después está venían los muy... pasos de la tentación. Sí. Bueno, no, los pasos de la tentación no aparecen específicamente en esta parte, sino que se desarrollan ya en toda la obra y también están presentes en varios padres de la iglesia, no solamente San Juan Casiano, que son, bueno, es algo que aparece bien en la Filocalia, que lo desarrolló también no, Evagrio Póntico, que no es santo, pero es muy útil también su lectura. Y San Máximo el Confesor, bueno, varios son los que hablan acerca de esto. Y bueno, y los pasos de la tentación son estos. Ah, bueno, lo que yo quería comentar con respecto a esto, que eh, las tentaciones vienen a causa de lo que nosotros nos atrae. Y el demonio justamente busca aliarse con aquellas que son nuestras debilidades, tratando de identificarlas por medio de la observación y todo eso y de ahí busca también atarnos a eso, a lo que nos atrae, a lo que nos gusta, ¿no? Entonces, esto va avanzando de forma progresiva hasta que se consuma el pecado y de ahí se engendra la muerte, que es como es la pasión, la muerte espiritual, ¿ya? Que esa también me faltó mencionarla entre esta similitud en lo que es el pecado y lo que es el arrepentimiento. El pecado es muerte también y el arrepentimiento es vida y es vida eterna, ¿ya? Ya, respecto a los pasos de la tentación, ¿cómo ocurren? Primero que nada, lo que ocurre es eh, un pensamiento que llega a nuestra mente. Los pensamientos pueden venir de tres partes, pueden venir de tres orígenes, digamos. Pueden venir de parte de Dios, de los ángeles, pensamientos celestiales. Hay pensamientos que pueden venir de nuestra parte también, que son pensamientos naturales, que no son ni buenos ni malos. Los de Dios claramente son buenos. Y están los pensamientos que vienen de parte del demonio, del enemigo. Entonces, este primer pensamiento llega a nuestra mente. Y obviamente no por Dios, pero un pensamiento nuestro o un pensamiento del enemigo llega y se susurra en nuestra mente. Eh, Hay algo que ahora en la psicología moderna se habla muy seguido, que es esto de los pensamientos intrusivos. Bueno, esto la iglesia lo ha sabido desde siempre, ¿ya? De que la mente no es como una cosa aislada en sí misma, sino que es permeable, digamos, es porosa, por decirlo de alguna manera. Y los pensamientos que vienen a nuestra mente no siempre van a ser nuestros propios pensamientos, sino que vienen también susurros que vienen ya desde arriba o desde abajo, ¿ya? Entonces, lo primero que llega es este logismos, este pensamiento. Eh, lo siguiente que pasa es la atención. Es
una conversación del pensamiento. Eh, Ponte tú ya para ponerlo como de forma más, con un ejemplo, eh, a ver, el pensamiento de robar, ¿ya? Viene a mi mente ya sea porque, no sé, lo vi en las noticias, vi que alguien robó un auto. Bueno, eso fue causa para que yo pensara en el tema del robo, ¿ya? Y este pensamiento también dice, ah, tú podrías robar un auto, si tienes las capacidades, tienes las herramientas, tal y tal cosa. Eso ya es conversar con el pensamiento, ¿ya? Y es como, todavía no llega a ser un pecado, ¿ya? En estos primeros pasos todavía no es un pecado, todavía no hay un consentimiento, ¿ya? Acá ya hay como un diálogo, una conversación, pero todavía la voluntad no ha dicho, sí, lo voy a hacer. Ahí empieza, en el punto 3 empieza el enfrentamiento, el combate. Eh, si nosotros vamos, empieza a combatir nuestro deseo de hacerlo con nuestro deseo de no hacerlo. El apóstol Pablo habla de forma muy clara acerca de esta lucha que hay entre la carne y el espíritu, ¿ya? Eh, que, bueno, justamente estos combates a nosotros justamente nos hacen más fuertes. Eh, es necesario que que tengan que ocurrir combates de este tipo, porque, a ver, cuando la carne lucha contra el espíritu, dice que lucha la carne contra el espíritu con el fin de que no hagamos lo que nosotros queramos. Y esto también aparece en San Juan Casiano, en las colaciones, que le preguntaban ahí porque San Juan Casiano, junto con un amigo, fueron a visitar muchos monjes, ¿ya? Que vivían en el desierto y que estaban buscando intensamente la vida espiritual. Eh, y le preguntaron acerca de qué quería decir esta lucha entre la carne y el espíritu. Y dice que nosotros, cuando nos dejamos llevar solamente por nuestra carne, nos arrastramos por ella, eh, vamos hacia aquellas cosas que son evidentemente malas, como o carnales o bestiales, pecados como la gula, la fornicación, cosas de ese tipo, y nos atrae también el amor al dinero, todo eso nos atrae hacia lo terreno, ¿ya? Pero por el otro lado, dentro de nosotros, este anhelo espiritual puede llevarnos hacia el otro extremo, ¿ya? De querer ir por alturas más altas de las que nosotros podemos llegar a conocer y experimentar en el grado espiritual en el que estamos y las condiciones de vida que tenemos. Entonces, a raíz de esta lucha, eh, nosotros podemos templarnos y adquirir este camino recto eh, que nos dirige de forma segura hacia Dios, sin defectos, sin los vicios del defecto y sin el vicio del exceso, ¿ya? Y dice, y con el fin de que no hagamos lo que nosotros queramos, porque en realidad si nosotros no tuviésemos estos combates, lo más probable es que simplemente seríamos tibios, ¿ya? Que no cometeríamos tantos males porque no, porque obviamente nos generan malas consecuencias, tampoco cometeríamos tantos bienes, eh, no buscaríamos tanto a Dios, sino que nos mantendríamos fríos, digo, tibios. Y esto es lo que dice en el Apocalipsis, es que las personas, que cuando le critica a una de las iglesias, le dice, porque tú no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Entonces, si algo nosotros no queremos es ser tibios, pero sí queremos caminar en la senda real. Y bueno, a raíz de estas batallas, nosotros podemos, acá se pueden lograr victorias y acá también se pueden lograr derrotas, ¿ya? Entonces, si bien acá todavía no está definido el que es un pecado, ya estamos al borde ya de esta definición. Lo siguiente es el consentimiento pleno. Es cuando el pecado ya se consumó en el corazón y la voluntad y la razón se alinearon. Acá ya lamentablemente ya existe el pecado. Porque aunque no lo hayamos hecho ni con palabras ni con acciones, ya lo decidimos desde nuestro corazón de que lo vamos a hacer. Ya nuestra mente y nuestra voluntad están alineadas, ¿ya? Siguiendo la analogía que estábamos hablando de esto del robo del auto, ya bueno, ya conversé con el pensamiento de robar el auto, y en el combate yo dije, no, pero está mal robar, no debería robar porque yo sé que está mal, me va a traer malas consecuencias, tal y tal cosa, pero por el otro lado, sí, sí, quiero el dinero que me trae ese auto y todas estas cosas. Entonces ahí esa es la batalla, el combate. Y el consentimiento es cuando ya dijiste, ya, lo voy a hacer. Y el acto exterior, ya.
la acción se lleva a cabo con el cuerpo o con la palabra. Por ejemplo, en el caso de la ira, la ira puede tener una forma que sea como verbal, el hecho de insultar a una persona, el hecho de, o incluso uno se puede irar estando solo, ¿no? Y gritar ya, ahí está con la palabra. Y con el cuerpo es cuando ya se ejecutan acciones violentas, ¿ya? En el caso del auto, de robar el auto es cuando ya comienzas a robarlo, ¿ya? Eh, y el último paso, que es cuando ya aparece ya la pasión, el pathos en griego, que es cuando por medio de la repetición ya se transforma en un estado permanente de uno. Eh, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que a todas horas tratar de curarnos de nuestras pasiones. Si hay algún hábito que nosotros hemos adquirido, tenemos que iniciar una batalla para poder limpiarlo. Y no solo una batalla, sino un proceso de terapia, un proceso de sanidad. Que para poder hacerlo tenemos que acudir frecuentemente a los sacramentos, tenemos que leer diariamente la Sagrada Escritura, tenemos que también y corregir nuestros pensamientos y bueno, todo este tipo de cosas que nos enseña la Santa Iglesia Ortodoxa que nos ayudan a estar sanos espiritualmente, ¿ya? El pecado uno puede llegar a vencerlo desde acá, desde el primer pensamiento. Y esto es como pisar a la serpiente por la cabeza, ¿ya? ¡Ah! La pisaste y no alcanzó a inyectarte su veneno, ¿ya? Idealmente vamos a hacer en esto, cuando recién empiecen a asomarse algún pensamiento malo, tenemos que buscar y rogar al Señor que nos dé discernimiento para identificarlo y a partir de ahí desecharlo. Es mucho más fácil acabar con un pecado en los primeros estadios que acabar con un pecado una vez que ya se han llegado a los últimos estadios, ¿ya? Pero bueno. También es posible acabar con el pecado en estos puntos últimos, en el punto, en el acto exterior y también en la pasión. Con la pasión se requiere esfuerzo ascético, se requiere ayunar, se requiere orar y es un proceso largo que puede ser doloroso, pero podemos sanarnos también. Y también en el acto exterior, aunque hayamos cometido el pecado, hay algo que dicen los padres también de vencer a la serpiente, de agarrar a la serpiente por la cola, ¿ya? Está bien, ya la serpiente te mordió, te inyectó su veneno, ya, pero aún con la cola, y después de haber pecado, tienes que acudir al Señor y no decir, no, ya no hay esperanza para mí ni tal cosa, sino que acudir a Él, arrepentirse en ese momento, doblar las rodillas y el Señor va a acudir con su perdón. Y cuando en eso estando solo y después ya cuando lleguemos a la iglesia, cuando podamos confesarnos, confesar a nuestro Padre Espiritual aquel pecado que nosotros hemos cometido. Entonces, miren, mientras hay vida, hay esperanza, ¿ya? Mientras hay vida, hay esperanza. Así que en el estado en el que estemos, ahí tenemos que luchar y combatir, porque el que se salva es el que pelea. No importa en el estado en el que esté peleando, no importa si, pero si peleas, te salvas, ¿ya? Así que hay que pelear. La buena batalla de la fe. Bien, ¿de dónde vienen las tentaciones? Esto también aparece bastante en los padres de la iglesia, San Juan Casiano, Evario Póntico y muchos otros más. Hay tentaciones que vienen por la izquierda, que son aquellas que implican las adversidades, ¿ya? Puede ser que nos vengan adversidades, fracasos, deshonra. También por la izquierda son pecados evidentes que vienen y que nosotros podemos llegar a cometer o tentarnos a cometer. Y lo que buscan es causar desaliento, ira y también la desesperación. Cuando nos incita a hacer lo que está mal, ¿ya? Cuando el diablo nos incita a hacer lo que está mal. O si no, cuando pasamos situaciones que el mundo diría que son malas, ¿ya? Pero también ahí hay una cosa bien interesante que ahí en un ratito se los voy a decir. Las tentaciones por derecha son aquellas cosas que el mundo diría que nos va bien, ¿ya? Honores, éxitos, alabanza, virtudes aparentes, cosas que nosotros hemos logrado, quizás no virtudes aparentes, sino verdaderas virtudes, y que lo que buscan es causar vanagloria y orgullo espiritual. Ese es el objetivo de esto, ¿ya? Los honores y los deshonores, la fama y la infamia, el éxito y la derrota,
no son buenas ni malas en sí mismas, ¿ya? Ambas pueden ser para bien o para mal, dependiendo de cuál sea nuestra actitud ante ellas. Si, si de repente yo tengo una derrota, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, quise participar en un concurso ya y perdí y quedé como último, ¿ya? Esto obviamente puede ser que me traiga vergüenza o me traiga tristeza, pero yo esto voy a decir, ya, esto me va a ayudar a mí a ser humilde, ¿ya? Entonces, ya, entonces sí, esto lo voy a capitalizar, ¿ya? Usando una analogía con el comercio, para que esto me sea de utilidad. Entonces, esto va a servir para hacerme humilde, esto va a servir para que no haya soberbia en mí, no haya vanagloria. Entonces, esto que podría haber sido para mal, o por ejemplo, más claramente una enfermedad. En la enfermedad puede ser que nos sintamos pésimos físicamente, pero este sentirse pésimo físicamente puede servir para nosotros también, para hacernos humildes, para también a veces cuando las enfermedades son graves, puede ser que nos inhiban de hacer otro tipo de actividades más activas. Entonces, esta misma enfermedad puede servir para que yo pueda recogerme más en la oración y pueda buscar más a Dios de esa manera. Y por el otro lado, eh, los honores, por ejemplo, el tema de que, a ver, una tentación por derecha puede ser el hecho de tener mucho dinero, ¿ya? Una tentación puede tener muy poco dinero o también tener mucho dinero. Ambas cosas pueden ser buenas o malas dependiendo de cómo las utilicemos. Con esta prosperidad económica nosotros, si la usamos bien, como la usaron también los patriarcas antiguos, que Dios les concedió posesiones materiales, lo que se hace es dirigir las cosas para la ampliación del reino de los cielos. Se utiliza también para ayudar a las personas que están en pobreza, que están en necesidad. Entonces, que esto me puede servir también para que me haga bien. Y por el otro lado, esta supuesta tentación por derecha de tener prosperidad económica eh, nos puede hacer mal también en el sentido de ensoberbecernos también, de volvernos egoístas, de volvernos consumistas, de aferrarnos a las cosas del siglo, a lo temporal, cuando, como dice también en la Sagrada Escritura, eh, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hay que aprender a vivir, como decía el apóstol Pablo, con lo mucho y con lo poco, con hambre o con saciedad, porque cada una de estas cosas nos va a servir. Los padres también hablan de que la persona que puede sacar lo bueno de la izquierda y de la derecha es como aquel que es ambidiestro, que puede pelear con una mano, con la espada, pero con la otra también. Entonces, ser ambidiestro en esta batalla espiritual es poder utilizar tanto las tentaciones por derecha, por izquierda, para poder vencer y crecer, ¿ya? Hay también tentaciones que vienen desde arriba, ¿ya? Estos son los pecados que vienen como desde la parte superior del alma, que tiene que ver con la razón, con el nous también, que el nous es como el ojo, la parte más pura, la que debería ser más pura del ser humano, más cercana a Dios, ¿no? Estos pecados que vienen desde arriba pueden venir, por ejemplo, cuando estamos en plena oración, buscando a Dios y en la liturgia y vienen pensamientos, por ejemplo, de blasfemia, de herejías, viene soberbia, cuestionamientos a la doctrina cristiana y a veces pueden aparentar ser justamente una iluminación divina, ¿ya? Pueden sentirse así como que, pero no, en realidad son tentaciones. Eh, y por el otro lado también pueden venir tentaciones desde abajo, que son las que tienen que ver con la parte animal del alma, con la parte concupiscible y la parte irascible. La parte concupiscible tiene que ver con la parte con lo que nosotros deseamos, ¿ya? Y tiene que ver por ahí con la gula, fornicación, lujuria, todo ese tipo de cosas. Y que nos vuelven a nosotros más animales, nos quieren arrastrar hacia abajo, ¿ya? Eh, bueno, ¿y cómo se vencen estas? Las tentaciones de izquierda se vencen mediante la esperanza, ¿ya? Nosotros sentimos a ver, esta idea de caer en lo malo y todo esto, bueno, vamos a tener esperanza de salvación, de que aunque yo haya quizás cometido algún pecado, yo voy a tener esperanza y me voy a poder levantar y dar acción de gracias también en medio de la prueba, ¿ya? ¿Cómo vencemos las tentaciones por derecha? Con humildad.
si Dios nos dio algún honor, si pudimos disfrutar de alguna cosa que sea agradable y placentera, con humildad y atribuir todo a Dios y darle gracias a Dios por todas las cosas. Eso nos va a nosotros salvar de estas tentaciones por derecha. Contra las tentaciones que vienen desde abajo, nos ayuda mucho el ayuno, la vigilancia, el dominio del cuerpo, el poder restringirnos a nosotros para que así nuestra carne no tenga tanta fuerza para arrastrarnos hacia abajo, ¿ya? Y para vencer las tentaciones que vienen desde arriba, nos sirven mucho las tentaciones, digo, el rechazo a estos pensamientos, como la confutación, es como decir, ya, fuera, fuera de acá, ya. Si estamos, por ejemplo, en el momento de la oración, los padres hablan de cortar los pensamientos con la oración. Puede ser que incluso pensamientos buenos y malos, el momento de la oración no es momento para pensar nuestros propios pensamientos, es momento para pensar aquellos pensamientos divinos que están escritos en la oración. Entonces, eh, con las palabras que están escritas en esa oración, cortar los pensamientos, quitarlos, ¿ya? Rechazarlos así. Otra cosa también que en específico con el pensamiento de blasfemia, con el logismos de blasfemia, los padres dicen de que para poder vencer este logismos es justamente darte cuenta de que ese pensamiento no viene de tu parte, sino darte cuenta que ese pensamiento viene de los demonios. Porque si uno lo trata de combatir de otras formas, los padres dicen de que uno no lo puede vencer. Pero al decir, no, este pensamiento no es mío, esto viene de parte del demonio y voy a concentrarme en aquello que yo estoy orando, aquello que yo estoy buscando. Entonces eso también le va a dar a uno la tranquilidad de decir, bueno, esto no es de mi parte. Y otra cosa, bueno, también importante y importantísimo, la oración de Jesús, que sirve también para vencer cada una de las tentaciones que vengan. ¿De dónde vienen las tentaciones? Segunda parte. También pueden venir de atrás, ¿ya? Que son los recuerdos y la nostalgia de pecados y placeres antiguos. Son ataques imprevistos que vienen por la espalda con imágenes y sensaciones superadas, ¿ya? Entonces, estas añoranzas de cosas del pasado, esa es una tentación también. De adelante pueden venir son aquellas que nosotros vemos venir y a las que accedemos nosotros voluntariamente. También pueden ser fantasías con las que pensemos a futuro, que en realidad nos quitan y nos distraen de la labor del presente. También hay tentaciones que vienen desde adentro, que son las costumbres del viejo hombre, los impulsos internos que vienen desde adentro y las pasiones naturales y malos pensamientos. Estas cosas están todas dentro de nosotros y que nos tentan como desde adentro, ¿ya? Y desde afuera están aquellos estímulos externos, las circunstancias del mundo y las sugerencias del enemigo. Por ejemplo, como yo le decía, eh, no sé, estoy viendo las noticias y hay algo que me hace recordar tal cosa, ¿no? O, o por ejemplo, bueno, hay cosas que pueden ser muy sutiles, muy sutiles. Un olor puede de repente desencadenar un recuerdo y ese recuerdo me hace pensar en tentaciones del pasado, ¿no? Y cosas de ese tipo. Bueno, ¿cómo se vencen estas tentaciones? Las que vienen desde atrás, uno las tiene que vencer olvidando aquello del pasado, esforzándonos en quitar estos pensamientos y olvidarlos e invocar a Cristo también. Cuando la tentación es muy fuerte, invocar con mucho fervor a Cristo y Él nos va a librar. Y también a su Santísima Madre y a los santos. Para vencer las tentaciones que vienen de adelante, es un rechazo inmediato. Cuando venga el pensamiento, como decíamos al principio, de rechazarlo pisándole la cola, digo, pisándole la cabeza, así hay que rechazar inmediatamente aquellos pensamientos que vienen como tentaciones que vienen de adelante, las vemos venir y hay que rechazarlas desde ya. Estar vigilante, esta palabra es súper importante en la Iglesia Ortodoxa. En griego la palabra vigilancia es nipsis o nepsis, que los padres de la Filocalia también se le llaman los padres nípticos. Y otros padres también que hablan en específico acerca de todo lo que estamos hablando aquí. La vigilancia es mantenerte despierto, ¿ya? Y frente a las cosas que aparecen. Hay como ilustrando esto, lo que es la vigilancia, en la Filocalia aparece algo que igual es bastante interesante, curioso, de que dicen de que el verdadero monje es aquel que vigila sus pensamientos de la misma forma que un gato vigila a los ratones, ¿no? ¿Alguna vez observaron a un gato cuando está acechando a un ratón o una presa? ¿Vieron la forma en que está atento a cada uno de sus movimientos? Y ¡pa!
y lo agarra. De esa misma forma nosotros tenemos que luchar contra aquellos pensamientos y cazarlos en el momento en el que lleguen. Bueno, y esto me hizo acordar que si bien ahora mencioné a los monjes, que los monjes son aquellos que pelean, pero estas batallas de las que estamos hablando las pelean de forma excelente como atletas, ¿ya? Nosotros quizás no lleguemos al grado de espiritualidad que ellos lleguen. Quién sabe, quizás sí, quizás algunos sí, pero la mayoría de nosotros no vamos a llegar a un nivel de atletismo espiritual, de experticia tal, pero todos los cristianos tenemos que hacer esta batalla. Nadie quede exento de esta batalla. Todos tenemos que eh, estar vigilantes de nuestros pensamientos, todos tenemos que curarnos de nuestras pasiones, porque eso es ser cristiano, más allá de ser monje o ser laico, esto es ser cristiano, ¿ya? Bien, ¿cómo se cortan las tentaciones que vienen desde afuera, los estímulos externos y las sugerencias del enemigo? Cortar de raíz y no dialogar con estos pensamientos. Y aquellas tentaciones que vienen desde adentro, estas quizás son las más difíciles de desarraigar, pero es con un trabajo persistente en la purificación de nuestras almas y con un trabajo también con la colaboración de Dios, lo que otorga los sacramentos. Y esto nos va a ir purificando a nosotros de adentro mismo en un proceso que va a durar toda nuestra vida, pero vamos, hay que iniciarlo, hay que empezar hoy. Bien. Y ya me quedan poquitas diapositivas, creo que esta y la última. Y acá hay una analogía que quería mencionarles que aparece en las Sagradas Escrituras, que los padres la comentan también, es las tentaciones que sufrió el Señor Jesucristo, no sé si las sufrió, sí, que las pasó en el Señor Jesucristo en el desierto y aquellas que pasó Adán y Eva en el paraíso. Hay como una antítesis entre ambas, ¿ya? Bueno, ya desde entrada, Jesús está en el desierto, o sea, está padeciendo tentaciones literalmente en contra de su cuerpo, estas tentaciones como por izquierda, digamos, está frente al hambre, está padeciendo de esa manera. En cambio, Adán, él estaba en todo lo contrario, él estaba en el paraíso, estaba en la plenitud, en el paraíso de los deleites, de los placeres. Él no tenía ninguna necesidad física, ninguna dolencia, ¿ya? Pero aún así el resultado de Cristo es aquel que nos salva y el resultado de Adán es aquel por el cual la humanidad cayó en su momento, pero Cristo nos vino a levantar ya. Entonces, los pecados con los que fue tentado Adán fue, primero que nada, el pecado por la gula, porque el enemigo le ofreció aquel único alimento que Dios le había dicho que no tomara, ¿ya? El pecado de Adán en el Génesis es pecado contra el ayuno y es pecado de gula, ¿ya? Otro pecado con el que cayó fue el de la vanagloria, porque la serpiente al hablarle a Adán y Eva le decía de que vuestros ojos serán abiertos, le decía, y van a conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, wow, la vanagloria es esta gloria que es vana, ¿ya? Porque yo creo que, y de hecho también los padres hablan de que el fruto de la ciencia del bien y del mal eventualmente sí se les iba a dar a Adán y Eva, pero en el momento en que ellos estuviesen preparados para poder adquirirlo y comerlo y disfrutarlo, porque en este momento estaban en completa inmadurez, estaban recién creados, ¿no? Entonces Dios esperaba hasta el momento propicio para que sean abiertos sus ojos, ¿ya? Pero si uno abre los ojos solo porque quiere, solo porque quiere ser grande y parecerse a Dios y cosas de ese tipo, de una forma egoísta y sin Dios, en ese sentido es vana esta gloria, porque no nos va a llevar a la verdadera gloria, que es la glorificación de Dios, sino a algo que va a ser pasajero, va a ser como, que nos va a traer en realidad muerte eterna, ¿ya? Y el siguiente pecado con el que fue tentado es la soberbia. Le dijo, seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Entonces el diablo les dijo, ustedes van a hacer esto, ¿ya? Van a ser como dioses. Entonces quiso hincharlos con soberbia. Por el otro lado, San Lucas nos explica y nos cuenta de que en la tentación Jesús fue tentado también por la gula, cuando el enemigo en el momento de mayor hambre del Señor Jesucristo dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Claramente el Señor Jesucristo, siendo el creador de todos, él podía hacerlo, pero que el Señor resistió esta tentación, ¿ya?
La tentación de vanagloria. Si eres hijo de Dios, échate abajo, le dijo, le dijo el diablo. En cambio, el Señor también rechazó esta tentación con la Sagrada Escritura. Alguien que me busque, por favor, San Lucas 4, 13 al 11. Y la siguiente tentación fue tentación acerca de la soberbia. Dice, y todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, de que todo esto se le dé en relación a los reinos, es- esto apuntaba a que el Señor también se ensoberbeciera. Y bueno, también está la soberbia del diablo de pedirle de esta forma tan tonta, pedirle de que Dios lo adore, de que Jesucristo lo adore. Pero bueno, el Señor a cada una de estas tentaciones les respondió con la Sagrada Escritura. ¿Alguien encontró el verso bíblico? Por aquí. Ya, léelo por favor. Lucas 4 del 3 al 11. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Eh, ¿Sigo leyendo? Eh, sí, hasta que termina el Señor Jesús Sí. hablando. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien, muchas gracias, José. Acá es súper interesante porque cada una de las respuestas que dio el Señor Jesucristo fueron citas directas de las Sagradas Escrituras. Y esto también nos enseña a nosotros también otra estrategia que es muy buena, que es la de que nosotros estemos familiarizados ya con las Sagradas Escrituras, leerlas y que en el momento incluso memorizar ciertos textos bíblicos. Es muy, muy útil memorizar textos bíblicos porque esto a nosotros nos ayuda a que cuando venga algún pensamiento, alguna tentación, Dios puede hacer resurgir ese recuerdo de nosotros para poder vencer aquella tentación. Adelante, José. No, que esa última parte que comenta Jesús, a diferencia de los otros, que cuando dice escrito está, pero en verdad, y en griego se puede buscar, ¿no? En la interlineal que dice dicho está, ¿no? Mm. Es bastante interesante. Claro, claro, claro. Bien, entonces, eh, así es como el Señor venció la tentación. Entre Adán y Eva, perdón, entre Adán y el Señor Jesús están estos dos paralelismos que son de verdad muy, muy edificantes. Porque si por Adán la humanidad cayó en el pecado y se transmitió la muerte y se transmitió el dolor y el sufrimiento, por medio de Jesús, todos nosotros y la naturaleza misma de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, al unirse, digamos, con la naturaleza divina en el momento de su concepción, Él, lo que nos había quitado Adán, Él, imagínese que cuando ascendió a los cielos, la naturaleza humana misma, la misma que compartimos nosotros, se sentó a la diestra del trono del poder de Dios. Entonces, una elevación muy grande, así, por Adán nosotros caímos muy bajo, por el nuevo Adán, que es el Señor Jesucristo, podemos ser elevados a lo más alto. Eh, y bueno, en Lucas, adelante. Bueno, yo que vengo de una, como por decirlo así, una tradición más romana, por así decirlo, tengo entendido que se entiende como pecado original lo que hizo Adán y Eva al comer el fruto del conocimiento, ¿no es cierto?
¿Cómo Claro, eso se entiende dentro de la fe ortodoxa? ya. Bueno, es un tema bien interesante y te lo voy a explicar de forma como superficial porque en otro momento ahí ya quizás lo podamos comentar con más profundidad, ¿ya? Ok, Pero la ok. forma en, ¿ah? No digo Eh, que ok, la, ok. la forma en que ve la iglesia este pecado original, muchas veces se ha hablado más de pecado ancestral que de pecado original. Aunque también se encuentra en los textos que se habla de pecado original, pero no es en el mismo sentido en que se habla en la Iglesia Católica Romana, ¿ya? El pecado ancestral es distinto al pecado original en que el pecado original se dice de que la culpa de Adán y Eva también se transfiere a aquellos descendientes de Adán y Eva, ¿ya? Somos culpables de aquel pecado original. Entonces, por el otro lado, la Iglesia Ortodoxa al hablar del pecado ancestral, o también llamándole original, pero de lo que habla es que nosotros heredamos las consecuencias de aquel pecado que Adán cometió. Entonces nosotros heredamos el hecho de ser mortales, heredamos también la mujer, los dolores en el parto, se heredan también el hecho de que haya que arar la tierra para que ésta pueda fructificar, porque dice que te producirá cardos y espinos, ¿no? Entonces nosotros heredamos todas estas consecuencias del pecado, pero no somos nosotros culpables de aquel pecado. Nosotros somos culpables de los pecados que nosotros mismos cometemos, que también desde la más tierna infancia nosotros ya empezamos a cometer. Y bueno, también el pecado ancestral tiene que ver con esta debilidad, esta inclinación al pecado, ¿ya? Como que se nos hace más fácil muchas veces el hecho de pecar que el hecho de hacerlo recto, ¿ya? Pero esto no es un pecado con culpabilidad en sí mismo, sino que es una tendencia hacia él. Juan Casiano, adelante. Hola, Crisóstomo. Hola. Quería, no sé si matizar quizá o sumarlo a lo a la reflexión respecto a la tentación, a estos Mm, ejemplos que está colocando de tentación, la que recibió posteriormente Jesús cuando explica a sus discípulos el martirio que se le viene, el juicio por parte de los sacerdotes, que va a ser crucificado, que va a resucitar, y se le acerca a Pedro y le ujú, dice básicamente, pucha, ojalá no te pase eso, po". Y él ahí sí, lo reprende, pues, y le dice que es Satanás que está hablando por él. O sea claro, que la tentación puede provenir desde algo que recientemente, de hecho, lo había nombrado como piedra de la iglesia, que también hay otras interpretaciones, pero de estar arriba, sí. le dijo, oye, ahora está haciendo un tropiezo aquí, y Mm, también es una fuente de tentación, prácticamente como apartarlo del plan de Dios, porque él lo estaba viendo con ojos humanos. claro. Me hiciste acordar otra cosa que quería mencionar, que cuando hablamos acerca de la tentación de Cristo, a ver, la tentación que padeció Cristo no fueron tentaciones desde adentro, desde las costumbres de su viejo hombre, nada, porque Jesucristo era totalmente puro. Estaba libre de aquellos impulsos malos que nosotros tenemos, de pasiones naturales y malos pensamientos, ¿no? Sino que las tentaciones que vivió Cristo fueron tentaciones que vinieron desde afuera, desde el estímulo externo y desde las circunstancias y las sugerencias del enemigo, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo porque el Señor no cometió pecado. No había pecado, nada de pecado en él. Así que eso también lo aclara también San Juan Casiano en el texto y es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y ahora la última, con lo que ya quiero cerrar esta charla, este es un contagio también acerca de la resurrección que dice, como Dios del sepulcro resucitaste con gloria, y al mundo junto a ti levantaste. La naturaleza humana te alaba como Dios, y la muerte ha desaparecido. Adán se regocija, oh Señor, y Eva, liberada de sus cadenas, grita de alegría y clama. Tú eres quien a todos concede la resurrección, oh Cristo. Me encantó poder ver estas dos instancias de Adán con Cristo. En esta instancia, Adán ya había pecado, había sido expulsado,
pero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, le concede aquellas vestimentas de un animal, ¿no? Y lo consuela. O sea, es muy bonito ver este icono porque a veces uno se imagina que el hecho de echarlo del paraíso fue algo como que Dios ofendido y lo saca, no, porque no te quiero acá. No, no. Al contrario, fue un acto de misericordia de Dios y ni en ese momento lo abandonó, sino que lo cobijó. Y acá en esta otra instancia, en el icono de la resurrección, de la Anastasis, está Jesucristo levantando a Adán y también a Eva de aquel Adén en el que estaban atrapados. Los levanta y los resucita. Y ahí Adán se regocija y Eva es liberada de sus cadenas, ¿ya? Entonces, Adán y Eva también, justamente Adán significa humanidad. Y nos representa a nosotros también, porque nosotros también, en un momento, después de nuestro bautismo, o si no, en un momento después de haber conocido la verdad, cometemos errores y pecados, y es como si fuésemos expulsados de aquel paraíso original en el que nosotros estábamos en comunión con Dios. Pero aún en ese momento el Señor nos cobija y también nos promete la resurrección. Si nosotros de verdad con todo el empeño de nuestro corazón confiamos en la gracia y nos aferramos a Él, Él mismo nos levanta y nos puede levantar en una situación incluso más bella y más gloriosa de la que antes nosotros estábamos, que es esta resurrección que es maravillosa para todos nosotros. Bueno, muchachos, con esto yo termino mi exposición. ¿A alguien le gustaría hacer un comentario? Queda abierto ahora para que podamos conversar. Eh, Adelante, muchachos. Ujú. ¿Algún comentario, algo que quedó, alguna duda? Lucas, adelante. Tiene una duda. Eh, Nosotros, ¿no es cierto?, al heredar las consecuencias del pecado ancestral, eh, Jesús, nuestro Señor Jesús, al nacer hombre, ¿él igual hereda estas consecuencias? O no sé cómo darme a Él, entender. sí, mira, él voluntariamente, bueno, esto se llama la kenosis, ¿ya? Que la kenosis el, es que Dios como dice la misma Sagrada Escritura, se despojó de su gloria y descendió y se hizo como uno de nosotros, ¿ya? Él tomó las mismas características que tenía la naturaleza humana que había caído. Él por voluntad propia, no porque él no tenía, no, él es inmortal, digamos. El Señor Jesucristo es inmortal, pero Él se hace mortal para poder salvarnos. Eh, y estas consecuencias no es que Él haya tenido el pecado original, sino que Él toma esta semejanza con nosotros eh, justamente para poder salvarnos de aquellas consecuencias del pecado. Bueno, muchachos, en vista de que la conexión también, mi conexión está tan mala, y ya nos estamos pasando un poquito de la hora, así que bueno, vamos a cerrar, ¿ya? Eh, ¿Quién le gustaría hacer la oración final? ¿Verdaderamente? ¿Es digno de decirte? Yo lo hago. Ya, adelante, por favor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente digno de bendecirte, oh progenitora de Dios, siempre bienaventurada y purísima, Madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los querubines, e incomparablemente más gloriosa que los serafines. A ti que sin mancha diste luz al Verbo de Dios y que verdaderamente eres la Madre de Dios, a ti te magnificamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por las oraciones de nuestros santos padres. Amén. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, Antonio. Les mando un abrazo grande y gracias por haber estado presente y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima, ¿ya? Chao chicos, buenas Buenas noches, noches. Crisóstomo. Chao, Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. gracias. A usted.